Vamos a leer entonces la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el último capítulo, y vamos a leer también el último versículo, que es el versículo 18. Esto significa que estas son las últimas palabras del apóstol Pedro, en el cual está enviando un mensaje a la iglesia. Él ya sabe que va a partir, Dios le ha dicho que él está pronto a partir de este mundo. Entonces, él rápidamente escribe una carta, la cual es enviada a una iglesia del Asia. Así que haremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Les voy a pedir que cierren sus ojitos. Vamos a orar. Amén. Como ya les mencioné, Pablo está diciendo sus últimas palabras y quiero denotar de este texto, de este versículo, solamente al comienzo, 3 palabras. Si ustedes se fijan allí, hay una palabra que dice crecer. Nos llama crecer. La otra palabra es gracia y la otra palabra es conocimiento. ¿Qué significaría crecer? Pongamos un ejemplo y empecemos a imaginar. Cuando hablamos de crecer, ¿qué nos podría imaginar? Tal vez una pequeña semilla que se planta y luego empieza a crecer como un árbol. Luego tendremos un árbol con un ancho tronco y ese árbol empezará a crecer y podría dar hasta sombra, y hay árboles que pueden dar hasta frutos. Podríamos imaginar eso cuando nos dicen la palabra crecer. Otros podrían imaginar tal vez una casa. Una casa al principio es tan pequeña y estamos hablando de un crecimiento de material. Tal vez solamente esa casa tendrá allí una cocina, un baño, un dormitorio. Pero luego podríamos ampliarla y hacerle otro dormitorio. ¿Y qué tal si a su casa le ampliamos la cocina o le hacemos un segundo piso? Fantástico, ¿cierto? También podríamos hablar de un tipo de eso de crecimiento. Otro tipo de crecimiento podría verse reflejado en la unión entre un joven enamorado y una chica enamorada. Ambos se enamoran. Dios los bendice, eso es el matrimonio, y luego de eso Dios dice multiplicad, fructificad y multiplicaos. Así que tienen hijos. Los dos pasan a ser uno, pero tienen hijos. Entonces te pregunta, ¿y cómo va la familia? Uno dice, sí, la familia va bien, va creciendo, porque tienes 1, 2 hijos. Y así vas viendo que va creciendo en números. ¿Y cómo crece la iglesia? Es una pregunta, ¿cómo crece la iglesia? Entonces, muchas veces podríamos decir, mi iglesia va creciendo. ¿Por qué? Porque la veo por números. Sí, va creciendo. Al principio éramos 10, ahora somos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces te ves, dices, sí, va creciendo mi iglesia por números. ¿Es sinónimo de avanzar, tener más miembros de una iglesia? Yo creo que no, porque las escrituras reflejan otra cosa diferente. Las multitudes siguieron a Jesús, las multitudes seguían a Jesús. ¿Por qué lo seguían? Por milagros, por obras. Ellos iban detrás de aquellos milagros, iban detrás de Jesús. Pero definitivamente Jesús en un momento los increpa y les dice, ustedes solo me están siguiendo porque quieren un milagro, porque quieren esto, porque quieren esto otro. Y les dice, y los increpa, y les dice, ¿hasta cuándo me van a seguir solamente por eso? Mira a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes, sus discípulos, y ustedes también me van a seguir por esto? Y sus discípulos, uno de ellos es Pedro, y le dice, no, Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ese día mucha gente abandonó a Jesús, dejó a Jesús de seguir. Pero Pedro, él habló y dijo, solamente, Señor, entonces te sigo, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué más nos podría entonces dar sustento espiritual hacia nuestras vidas, sino el mismo Cristo? Entonces los discípulos eran solamente 12. De las grandes multitudes solamente eran 12. Y ese grupo reducido estaba dispuesto a una cosa, a tomar todos los días su cruz y seguir a Jesús.
Un ejemplo gráfico es cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, y ve allí que hay dos discípulos. Uno de esos discípulos es Juan y el otro discípulo es Andrés. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y luego ven a Jesús. Juan el Bautista es solamente el que señala el camino hacia el Mesías, y el cumplimiento del Mesías está en Jesús. Ahí es cuando vemos la paloma que reposa sobre Jesús, y esa es la señal. Entonces, sus discípulos, Andrés y Juan, dejan a Juan el Bautista y van a siga de Jesús. Estaban dispuestos a dejar todas sus comodidades, Juan y Andrés, para seguir a Jesús. Y bueno, ser una iglesia entonces, el crecimiento no depende de números, entonces, sino que depende de la disposición del corazón de las personas. Pero te digo, son 12 discípulos. De esos 12 discípulos, solamente una cuarta parte, me refiero a solamente 3 de esos discípulos, tuvieron momentos únicos, íntimos con Jesús. Y allí me refiero a Santiago, me refiero también a Pedro y me refiero también a Juan. Ellos estaban dispuestos a crecer, estaban dispuestos a pagar el costo por ser verdaderamente discípulos. Y aquí es cuando nace una primera pregunta. ¿De quién es responsabilidad de crecer? ¿De quién es la responsabilidad de crecer? ¿Solamente de los pastores? ¿Solamente de los líderes, de los diáconos? ¿Es de ellos la responsabilidad de crecer? Y la respuesta más clara y evidente es la responsabilidad de todos. Todos tenemos la responsabilidad de crecer. Ahora, si todos tenemos esa responsabilidad de crecer, viene la segunda pregunta. ¿Nuestro crecimiento espiritual de quién depende? ¿De Dios o de nosotros? Hablaremos de porcentajes, tal vez 100% de Dios, nada del hombre, o 10% de Dios, 90% del hombre. No voy a entablarlo por porcentajes, sino que voy a ir fundamentando. Así que lo que tenemos que responder es que hay responsabilidad. Claro que hay responsabilidad. Hoy en día usted tiene una Biblia mucho más completa de la que tenían las personas de hace un siglo atrás. Tiene la Biblia en una versión y en muchas versiones. La tiene en diferentes formatos. La tiene en formato digital, la tiene usted en su celular y su celular lo acompaña a todas partes. La tiene también en un formato audio, la puede escuchar continuamente. También podría buscar la Biblia en un formato audiovisual y podría ver videos que le vayan complementando. Tiene a esto también agregado comentarios bíblicos. Y para entender un poco más de las Escrituras, tiene hasta contexto histórico, para entender el contexto de la Biblia. Tiene demasiadas herramientas para poder profundizar. Hace un siglo atrás, hace 2 siglos atrás, tal vez sus Biblias eran un poco más acotadas. Pero ¿qué hacía siempre la diferencia? ¿La Biblia? No. La disposición de los corazones de estos hombres, el deseo inalcanzable de escudriñar las Escrituras, de profundizar en la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo trae a memoria lo que ya hemos leído. El Espíritu Santo no va a hacer magia, no va a traer cosas que usted no ha leído. Por esto es tan importante siempre la disciplina. La disciplina es esencial para el crecimiento espiritual. John Wesley pertenecía allí al grupo de los santos. No sé si ha leído la historia. John Wesley era parte del grupo llamado los santos. Este grupo era formado por su hermano Charles Wesley. Los hermanos Wesley entonces tenían un grupo. ¿A qué se dedicaban? Vidas de oración, vidas de actos de misericordia y también harta lectura dentro de las Escrituras. Desde allí salieron varios predicadores muy famosos en los años 1700. El Evangelio y la salvación de Dios se ha acercado hacia nuestras vidas. Hoy día tenemos un país donde podemos alabar a Dios y hacerlo de forma pública. Usted puede decir que soy cristiano de forma pública. Y la carta de los Hebreos nos empieza a advertir sobre el descuido de esta salvación tan grande.
Esta salvación fue anunciada entonces por Jesucristo. También está confirmada por sus apóstoles dentro de las Escrituras y respaldada por Dios, por el Espíritu Santo, con dones repartidos a la iglesia. Hoy en día entonces tenemos una iglesia que también tiene dones. Y los dones son importantes dentro de una congregación, porque así nos edificamos los unos para con el otro. Usted entonces necesitará de su hermano, porque su hermano tiene algo para poder servirlo a usted, y usted puede servir a su hermano. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estos dones. Pero no tenemos derecho a exigir los dones, sino que el Espíritu Santo los va a dar según su propia voluntad. Aquellos que anhelan dones, pueden anhelar aquellos dones que necesita la iglesia. Y dentro de todo esto, entonces, el crecimiento que cada uno tiene va basado esto hacia una obediencia. Y esa es una de las palabras que más nos cuesta: obediencia. Lo digo un poco más lento: obediencia. Nos cuesta mucho aplicarla a nuestra vida. Una persona puede tener mucho conocimiento de las Escrituras, pero finalmente no la aplicará a su vida. ¿Por qué? Puede tener mucho conocimiento, escudriñar las Escrituras, pero si no la aplica a su vida, es definitivamente porque no la obedece. Por falta de obediencia es porque no lo aplica las Escrituras a su vida. Una persona puede tener mucho conocimiento de las cosas de este mundo, pero si no conoce la palabra de Dios, realmente no es sabia. En fin, el crecimiento espiritual implica avanzar tanto en la gracia y el conocimiento. El cristiano entonces debe avanzar y debe crecer. No puede ser el mismo siempre. Debe haber un avance, un crecimiento en él. Pero aquí hay algunos, por ejemplo, que podrían decir: yo tengo mucho conocimiento, pero si tienen poca gracia, finalmente se volverán orgullosos y se volverán duros. Otros podrían decir: no, es que yo tengo mucha gracia. Pueden vivir mucho de la gracia, pero sin doctrina, sin conocimiento, serán tan débiles y llevados de una corriente hasta otro lado. La doctrina, entonces, la palabra de Dios, nos produce en nosotros vida. Y no es un arma para atacar. He visto a través de toda mi vida, desde muy pequeño y en diferentes iglesias, cómo personas toman el texto bíblico, luego lo sacan de contexto para solamente arrojar piedras, o tal vez para poder mandar machetazos a todas partes. ¿Es la palabra un instrumento para atacar a otro? La Biblia es una espada de dos filos. Por una parte va a penetrar hacia ti, y esa forma lo va a hacer de una forma delicada por las coyunturas. ¿Te imaginas un cirujano entrando a la operación y cortando por cualquier parte? La persona definitivamente se va a desangrar. Los cirujanos lo hacen de una forma tan delicada que pueden entrar, sanar y salir. Esa es la palabra de Dios, una espada entonces. ¿Para qué? La palabra de Dios es una base firme para vivir en amor y en mansedumbre. El cristiano debe crecer y ser una persona humilde de corazón y mansa para poder tener autocontrol de sí mismo. La Biblia entonces es para transformar nuestras vidas, para transformar primeramente mi vida, para poder luchar contra este hombre viejo que habita dentro de nosotros y que el Espíritu Santo pueda fluir sobre nosotros. Entonces, no se puede caminar solamente con conocimiento o solamente con gracia. Ambas cosas son indispensables en la vida. Pero cada creyente tiene su propio ritmo. No todos crecen de la misma forma como quisiéramos. Unos crecen un poco más lento y otros verás que crecen un poco más rápido. Todos deben crecer a un ritmo. La semilla y la palabra de Dios es la misma. Todos los días recibimos prácticamente el mismo alimento. Una predicación, la escuchamos todos. Otra predicación, recibimos la misma palabra. Las condiciones son las mismas, el mismo sol, la misma agua, la misma lluvia. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué otros crecen más lento? Porque la tierra
La tierra no es la misma. Hay muchas piedras dentro de su corazón que no impiden fluir. Entonces, el endurecimiento del corazón no impide muchas veces que Dios pueda actuar. Por otra parte, hay otras tierras que tienen demasiados espinos y rencores dentro de su corazón. Entonces, cada vez que tratan de germinar, esa semilla no podrá. ¿Por qué? Porque se acuerdan de lo que le hicieron hace como 30 años atrás y no han podido perdonar. Entonces, su tierra es más difícil para que así haya un crecimiento en las personas. Entonces, no es prudente desear tampoco madurez instantánea, sino que debemos madurar y considerar disciplina y una vida de obediencia a las Escrituras y a la palabra. Esta palabra de Dios finalmente va a cambiar nuestras vidas. Dios ya ha hecho su parte. Él nos ha brindado la salvación, Él nos ha brindado la gracia, Él nos ha dado la verdad, pero ahora a nosotros nos corresponde, ¿qué cosa? Constancia. Constancia y obediencia. La vida cristiana entonces no ocurrirá de una forma automática. Tú no serás un santo de un día para otro. Esto es totalmente progresivo. Requiere esfuerzo, decisiones diarias y negarte a ti mismo. No podemos vivir tampoco de experiencias ajenas. No podemos vivir de las experiencias del otro hermano. Debemos conocer a Dios. No podemos depender de la fe del pastor, de nuestros líderes o del otro hermano, de mi papá o quién sabe quién. No podemos depender de la fe de otro. Cada uno de ustedes debe cuidar de su propio jardín. El crecimiento espiritual entonces es una colaboración mutua entre Dios que obra a través de nosotros, pero debemos caminar entonces en obediencia. Si hacemos nuestra parte con responsabilidad, o mejor dicho, con fidelidad. Con fidelidad a Dios. Dios será fiel en hacer definitivamente su parte. Ninguno de nosotros se va a enfriar espiritualmente de la noche a la mañana. Todo es un proceso lento que inicia al descuidar la oración, al descuidar la palabra, y por eso las Escrituras siempre van a insistir en que estemos velando, meditando en las Escrituras, estemos orando continuamente. No podemos entonces vivir de experiencias pasadas. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Está todo bien, pero en el pasado yo oraba mucho, en el pasado yo leía mucho las Escrituras, en el pasado Dios me usó mucho, en el pasado. Dios no es un Dios del pasado, Dios definitivamente es un Dios del presente. Y el fuego espiritual entonces debe mantenerse como una llama encendida, viva. Dios nos ha dado todo para poder crecer, pero no nos ha quitado la responsabilidad. Nos trata como hijo y nos llama a tener una relación viva y real, en la que cada día debemos decidir si ocuparemos de nuestro propio jardín o del jardín ajeno. ¿De qué lo ejemplificaré? Algunos dirán siempre, y se los digo, siempre será más fácil decir, siempre será más fácil predicar que orar. Siempre será más fácil enseñar que obedecer. Es más fácil hablar de santidad que de vivirla. Pero Dios no se impresionará por tus palabras. Dios siempre se impresionará por un corazón obediente a su palabra. La espiritualidad verdadera entonces no se mide por cuánto sabemos, sino definitivamente por cuánto vivimos de lo que sabemos. La palabra de Dios entonces no es solo información, sino que es transformación, y debemos ser diferentes al antiguo yo. Entonces parece que crecer es más similar como quien planta una semilla y empieza a crecer un árbol, y lo ejemplificaré como aquella palmera que resiste huracanes, aquella palmera que resiste todas las tempestades, y ella crece en medio de un desierto. El cristiano entonces es aquel que está dispuesto a vivir pruebas, crisis y dificultades. Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá porque tiene raíces tan profundas y se está tomando del agua en medio de un desierto. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová.
En los atrios de nuestro Dios florecerá y aún en la vejez fructificará. Crecer es indispensable para el cristiano. Pero hablemos de la gracia. Hablemos de la gracia. La bendita gracia de Dios que nos alcanzó a cada uno y nos abrazó. Es hermosa la gracia porque se da de forma inmerecida. Usted no debe hacer nada, solamente recibirla, porque es un regalo inmerecido. Entonces la gracia no se puede ganar con méritos, no es merecida. Romanos 5:10 lo ejemplifica para que podamos entenderlo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Él ofreció a su Hijo para poder reconciliarnos. Un enemigo no merece nada bueno. Un enemigo no merece nada de bueno. Sin embargo, Dios nos dio el regalo de la vida al dar a su Hijo. ¿Daría usted a su hijo a su enemigo? No lo sé. A veces no estamos dispuestos ni a dar la otra mejilla. No sé si usted estará dispuesto a dar a su enemigo a su hijo. Bueno, es exactamente lo que hizo Dios. Dio a su hijo y dio a su buen hijo. No dio al mal hijo, dio al buen hijo puro y santo por nosotros, para poder reconciliarnos con Dios. La Pascua es recordada como el día oscuro. El ángel de la muerte iba tras todos los primogénitos, pero aquellas casas que tenían sangre inocente, en los dinteles de esa casa serían librados del juicio de Dios. La gracia cayó sobre esas casas y fueron librados, no porque lo merecieran, porque tuvo que morir un corderito inocente ese día. El libro de Apocalipsis nos habla del cordero inmolado. Aquel cordero, en su texto griego, dice aquel cordero que es degollado. No un cordero muerto, sino un cordero degollado, en el que fluye continuamente sangre. La sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y dice, ese cordero inmolado es digno de toda alabanza. La gracia bendita entonces de Dios nos ofrece perdón por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Número 2, ofrece reconciliación, Colosenses 1:20, y por medio de Él, por medio de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas e hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y Él también nos ofrece, por esta gracia, una vida abundante. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Él dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido, Jesús ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. A eso es lo que Él vino. Entonces, la gracia. Debemos reconocer en primer lugar que la gracia viene entonces de Dios. Y todo lo que tenemos entonces finalmente viene de Dios. Damos de lo que Dios nos da. Salmo 84:11 dice, porque el sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Quién da la gracia? Dios. Dios da gracia. Y este es un atributo, una característica de Dios. Dios está lleno de gracia, entonces Él da gracia hacia nosotros. Y en segundo lugar, considere lo importante de haber entregado su vida a Cristo, ya que es partícipe de esta bendita gracia de Dios. Primera de Juan 1:17 afirma pues, la ley por medio de Moisés fue dada. Por medio de Moisés fue dada la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por su sangre entonces es que se abrieron los cielos
y la gracia nos ha conquistado hoy. Y hay una ilustración de la cual debo hablar, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Un hijo que se fue de la casa, tomó su parte, malgastó todos los bienes, era un niño judío que se fue, luego comió con los cerdos, hizo todo lo impuro y luego vuelve a casa. ¿Y cómo lo recibe su padre? Le restituye todo, no porque él lo haya merecido, sino por gracia. Era esta historia contada en un contexto judío. Y tienes que recordar que Deuteronomio dice que maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Ese joven estaba bajo la maldición. Sus padres podían exponerlo, pero su padre no hizo eso. Lo abrazó y le dio todo. Pero había otro hermano, y el otro hermano decía: Señor, Padre, a mí no me has matado ni un corderito, no has hecho nada por mí, y a este le hiciste una fiesta. Y muchas veces pensamos de esa forma: Señor, ¿por qué a mí no? Si yo he trabajado, he hecho esto, la gracia es inmerecida. Nos encanta tanto la justicia en nuestras vidas, nos encanta tanto porque creemos que es lo justo. Muchas veces, cuando nos hacen daño, queremos que la otra persona pague por lo que hizo. Si el ladrón nos hizo daño, queremos que lo encuentren y que pague por lo que hizo. Pero ¿qué tal el día que nosotros somos el ladrón? Lo único que iremos a suplicar es por misericordia y por gracia. La gracia viene de Dios y nosotros también podemos dar de gracia. Es un atributo comunicable, eso es lo que quiero expresar. No es algo solamente exclusivo de Dios. Y el apóstol Pablo lo resume en esto, 1 Corintios. Vemos cómo hay un hombre que habla con gracia. Lo primero que reconoce es humildad de corazón. Porque yo, dice Pablo, Pablo, soy el más insignificante de los apóstoles. Soy apóstol y soy el más insignificante. Humildad de corazón. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque no es digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía la iglesia de Dios. Fui enemigo de la iglesia de Dios. Ese era Pablo. Yo soy el más insignificante. No debería merecer estar aquí, ser apóstol, ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Y después continúa y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted no merecía estar aquí en la iglesia, pero la gracia de Dios lo alcanzó. Yo no merecía estar aquí, usted tampoco merecía estar aquí, pero fue alcanzado por la bendita gracia de Dios. Y él dice: y su gracia para conmigo no resultó en vana. Su gracia no resultó en vana. Antes bien, he trabajado. Él actuó en gracia, él actuó, él vivió la gracia. He trabajado mucho más que todos ellos, más que todos los otros apóstoles. Y dice: aunque no yo, sino de la gracia de Dios en mí. Fue la gracia de Dios en mí. Un cambio interno, un corazón humilde. Y produjo un cambio externo en su vida. Entonces la vida de Pablo representa un testimonio vivo de cómo la humildad y el reconocimiento insignificante personal, junto con la entrega de Cristo, nos lleva a una transformación por la gracia divina. Pablo, desde el momento de su encuentro con Jesús, pasó de ser de enemigo del Evangelio a ser su más ferviente defensor, sirviendo como apóstol a los gentiles. La bendita gracia de Dios. Sin ella no podríamos estar aquí, presentarnos con manos limpias frente a un Dios santo. Y el conocimiento.
Conocer a Dios, conocimiento, conocer a Dios es la búsqueda más noble y elevada que puede emprender una persona. Jesús vino precisamente para que pudiéramos alcanzar esa comprensión íntima con el Padre. En el Antiguo Testamento, el rey David exhorta a su hijo Salomón y le dijo: Salomón, debes conocer a tu Padre, a tu Dios. Me baso en Primera de Crónicas 28:9, cuando dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntarioso. Reconoce a Dios, busca a Dios. Entonces Salomón escribe los proverbios, y uno de sus proverbios, el 8:17, dice: Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan con diligencia. Busquen a Dios y háganlo con rapidez. Y Jeremías, frente al pueblo que no buscaba a Dios, él mismo declara y dice: así dice el Señor, así dice el Señor, el profeta Jeremías. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Más, iglesia, el que se quiere gloriar, más el que se quiere gloriar, que se gloríe en esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, quien hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Y Jeremías, en otra oportunidad, les dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen y lo hagan de todo corazón. Y en el Nuevo Testamento, entonces, vemos a Jesús en el inicio de su ministerio diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Por lo cual entendemos entonces que el pecado nos apartó al hombre y a las mujeres de Dios, pero hoy se ha establecido un camino hacia Dios, donde Dios recibe a los con un corazón sincero y arrepentido, para que puedan acercarse a Dios. Jesús mismo entonces nos acerca hacia el Padre, para que le podamos conocer y vivamos una vida con Dios. Y Jesús proporciona la explicación más específica cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es el centro de toda la búsqueda y el propósito final del hombre. Es el propósito final de toda la existencia, de volver a su Creador. Jesús vino hacia los hombres, hacia las mujeres, para dar a conocer al Padre. Él vino a abrir las puertas, a poner un puente para que podamos acercarnos a Él. Jesús dijo: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Desde ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y los apóstoles también buscaron a Dios. El apóstol Pablo lo expresó en la carta de los Filipenses: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero conocer a Cristo y también experimentar eso, poder de la resurrección de los muertos. Y el apóstol Santiago le escribe a un pueblo de corazón dividido entre el mundo y Dios, y les dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Acérquense a Dios. Y el apóstol Juan escribe en su primera carta: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Conocer a Dios implica un camino diario por medio de la oración, por medio del ayuno, de la búsqueda y de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una lámpara, entonces, que nos va a guiar hacia Dios.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Crecer en la gracia, actuar con gracia y conocer más a Dios. ¿Por qué escribe estas palabras el apóstol Pedro? ¿Por qué las escribe? Son sus últimas palabras. Dios ya le ha dicho que Él está a punto de partir, así que Él se apresura a poder escribir esta carta. Y en el inicio de la carta Él escribe: Simón Pedro, siervo. Él asimismo dice: yo soy un siervo como quien ha perdido su voluntad y ahora soy esclavo de Dios y apóstol enviado de Jesucristo. A los que han recibido una fe como la nuestra, nosotros tenemos la misma fe que los apóstoles, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, y dice nuestro Salvador, Jesucristo, en el principio. Y cuando usted ve esta carta, al principio también los exhorta y le dice: crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de Dios. Él lo hace desde el principio y luego lo subraya hacia el final. ¿Por qué está escribiendo esto? Está preocupado. Pedro está muy preocupado porque el cristiano debe crecer, y empieza a exhortarlo de las virtudes del cristiano. Usted debe ser cristiano, usted debe crecer y ser diferentes. Deben parecerse a Cristo. Deben ser hijos de Dios. Esa es una de sus preocupaciones. Y otra de sus preocupaciones dentro de la carta es que se han infiltrado ciertos falsos maestros. Esa gente vino a destruir. Ellos dijeron: ¿saben? Ustedes inventaron lo del evangelio. Ustedes, los apóstoles, inventaron todo este evangelio. ¿Qué querían buscar ellos? Riqueza. Querían buscar prosperidad. Querían buscar prestigio. Y también querían algunos tener vidas inmorales. Algunos abusaban de la gracia. Abusaron una y otra vez de la gracia de Dios. Entonces le decía: pero ustedes deben crecer para que no sean engañados, para que no sean persuadidos por estos falsos maestros. Entonces, un cristiano debe crecer. Lo ejemplificaré de esta forma. Tengo 2 billetes acá. Los billetes tienen un valor. Tengo 2 billetes, uno que es verdadero y otro que es falso. Pongo un niño frente a esos 2 billetes. El niño dirá: qué bueno, no tiene ni idea del valor, pero sí dirá: qué bueno, tengo dinero. ¿Se dará cuenta cuál es verdadero y cuál es falso? Un niño podría ser fácilmente engañado. Ahora viene uno que es más maduro y dice: no, este es falso. Toma la textura del billete y dice: no, mis dedos se manchan. Toma la textura, lo pone a contraluz y dice: no, este no tiene el logo. Alguien que ha crecido sabrá cómo distinguir entre el billete con valor y el falso. Pueden ser muy idénticos, pero finalmente uno solamente tendrá valor. Podrá tener valor para los que quieran engañar, pero quien ha conocido la verdad, entonces encontrarán solamente el valor. No se dejen persuadir, crezcan para que no sean persuadidos por cualquier corriente. Crezcan para que realmente sean como su Padre y puedan reconocer quién es Dios, para que puedan reflejar quién es Cristo. Y hay otro punto, y el tercer punto es que Pedro estaba muy preocupado, porque hay algunos que dijeron: no, Jesús ya no va a volver, eso de la venida ya es tarde. Y Pedro les empieza a decir: no tomen esto como tardanza. Que el Señor se haya demorado no significa que Él no va a venir, solo se ha demorado. ¿Por qué? Porque para Él un día son como 1000 años.
Y no se trata de que Él venga pronto, se trata de cuántos ha salvado. Entonces Él es muy, pero muy paciente para que todos puedan proceder hacia la salvación. Habla de un Dios paciente, que si no ha venido hoy, definitivamente está esperando a algunos de corazón dividido. Y Él dice, para que nadie perezca, sino que todos vengan, que todos procedan al arrepentimiento del Señor. Porque el Señor vendrá un día como un ladrón de los cielos. Entonces, siempre estén dispuestos y estén velando. Permanezcan sin manchas, con una vida recta. Y esa es la preocupación de Pedro. Por eso es tan importante, les dice, que crezcan en la gracia y el conocimiento, para que no sean engañados, para que parezcan a Cristo, y porque debemos estar atentos esperando la venida del Señor. El cristiano es responsable de crecer. Póngase de pie, vamos a cantar en nombre del Señor.